Amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en nuestro programa Negocios, Estrategias y Tácticas. Y como se los ofrecimos antes de irnos a la pausa, vamos a seguir abordando, vamos a seguir conversando sobre el tema de publicidad. Y no solamente sobre el tema de publicidad, sino como un factor de comunicación, sino como un tema de publicidad y qué tanto puede influir en nosotros los consumidores. Para eso tenemos a un invitado, tenemos al psicólogo Edwin Laredo. Edwin, gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Gracias por la invitación. Lo que queríamos saber es, desde el punto de vista psicológico, para poder entender y ver diferentes aristas de este concepto, es ¿cómo crees tú que influye la publicidad en el comportamiento de las personas? La publicidad cumple una gran función en la conducta de las personas, ya que nos va a llevar a adquirir ya sea un servicio o un producto, pero básicamente la publicidad se elabora con el objetivo de poder cubrir una necesidad o de repente poder uno, digamos así, alcanzar algún logro emocional, ¿no? Entonces en la actualidad las publicidades manejan mucho esos términos porque utilizan modelos muy especiales, tanto en sexo masculino como femenino, y va dirigido a lo que son varones y mujeres de acuerdo a lo que quieren obtener. Si yo voy a cubrir una necesidad, por ejemplo, si yo tengo sed, bastaría con un vaso de agua, pero no, yo hago una publicidad de tal forma que esa necesidad tiene que ser satisfecha por una marca determinada, por una agua gaseosa determinada. Entonces nos encaminan de tal forma a través de toda una estructura que han elaborado esa publicidad para que yo pueda cubrir esa necesidad. Emocionalmente de igual manera, porque también hay marcas y marcas, y de acuerdo a la procedencia, a los modelos, a la forma como manejan la publicidad, también emocionalmente yo voy a cubrir mis vacíos existenciales, digamos por ejemplo el vacío de estatus. Entonces si yo veo de que determinada marca está con personas con determinados rasgos que aparentemente son de un estatus más alto, yo me inclino de repente hacia esa marca porque me estoy tratando de identificar para poder cubrir esa necesidad emocional, de repente un problema de autoestima, problema con mi estatus, ¿no? Entonces todos esos elementos son manejados en la publicidad. Básicamente se sabe en la actualidad que son los adolescentes, en especial el sexo femenino, las que ahora están siendo más manejadas a través de la publicidad. ¿Y por qué la adolescencia? Porque son etapas, son edades en las cuales todavía nosotros estamos con un proceso de identificación y queremos engancharnos en determinados, digamos así, roles, estatus, categorías sociales o económicas, ¿no? Se sabe que luego de ellos son el sexo femenino, las mujeres, las siguientes que se enganchan más fácil, y luego vienen los varones, ¿no? Entonces, sí, la publicidad es muy importante para cubrir muchas necesidades emocionales, y no solo para satisfacer necesidades fisiológicas, sino más que todo emocionales. Eso quiere decir que de todas maneras existe una gran influencia de la publicidad con respecto a los consumidores. Pero por otro lado, si partimos del concepto de necesidades insatisfechas, que es un poco lo que tú también mencionabas, existe un gran, digámosle, no sé, una confusión, una diversidad de conceptos al respecto, en la cuales unos mencionan y dicen que las necesidades no se crean, sino que simplemente se despiertan mediante la creación de diferentes productos o servicios. Otros autores, en cambio, mencionan y dicen que sí pueden existir necesidades que se pueden crear en función al cambio de tiempos, a las temporadas, a la tecnología, XX cosas. ¿Tú qué consideras? ¿Tú crees que las necesidades se crean o las necesidades solamente se despiertan en función a las que ya existen? Yo creo que las necesidades se despiertan en función a la que ya existen. El ser humano es un ser que está en proceso y siempre va a tener necesidades, tanto físicas como emocionales, que están ahí. Entonces, los medios de, digamos, la publicidad, los medios de comunicación, saben de esto y hacen la publicidad de tal forma que despiertan esa necesidad que está ahí, que tú la tienes, ¿cierto? Entonces, hay publicidades, por ejemplo, que tú la puedes ver y no despierta nada. Hay publicidades también elaboradas y que aquellos contenidos internos que tú tienes los va sacando a flote. Por eso es que enmarca mucho más de repente en los adolescentes, porque están con todo un conjunto de necesidades adentro, de independencia, de liderazgo, de autoestima, de poder, etcétera, etcétera. Entonces apuntan a ellos y sale esas necesidades, ¿no? Entonces yo creo que las necesidades se despiertan porque el ser humano siempre tiene necesidades que están ahí adentro. Obviamente si vemos una persona que está mucho más equilibrada emocionalmente, es menos susceptible a la publicidad. ¿De acuerdo? Ahora, desde el punto de vista no solo psicológico,
sino también desde el punto de vista de la educación, porque tú tienes un colegio y tú eres parte del concepto también de un educador. ¿Tú crees que la publicidad debería ser regulada en tal sentido de que no pueda generar o no pueda influir en aspectos negativos, porque puede influir también en aspectos negativos, justamente en este gran grupo de adolescentes? Yo diría que no solo en los adolescentes, sino también en aquellos adultos insatisfechos con aquellas necesidades no cubiertas. Por ejemplo, un papá que nunca de repente pudo hacer un estudio universitario y quiere que su hijo haga un estudio universitario, y entonces le hacen la publicidad de que de frente ingresas a la universidad, tal colegio. Ese papá está queriendo ahí cubrir esa necesidad y por lo tanto lo dirige a que todas sus intenciones, ¿no? O sea, va a ser realizado a través de su hijo cuando ingresa a la universidad. Entonces, la publicidad es muy engañosa en esos aspectos. Y mucho más en una sociedad en la cual todavía estamos en una época de los años 50, donde pensamos que la educación es la incorporación de contenidos y no el desarrollo de capacidades. Y si tú te das cuenta, muchas publicidades no simplemente te enmarcan a eso, a incorporar contenidos, al ingreso a la universidad como lo máximo, y no nos damos cuenta que eso no es lo importante. Lo importante es la formación de capacidades. Lo importante es que ese sujeto, luego de ingresar, se mantenga y luego egrese. Lo importante es que ese sujeto sea una persona realizada. Pero si hacemos publicidades bajo esos criterios, serían muy pocos los que entenderían, ¿no es cierto? Porque la gran mayoría todavía no ha cubierto esas necesidades. En nuestro medio, lamentablemente, hay muchos todavía que se han visto frustrados en su educación y quieren realizarse a través de sus hijos. Y entonces nos engañan, y nos venden una educación muy atrasada y antigua, porque en la actualidad no es la incorporación de contenidos, es el desarrollo de capacidades. Y a la par no solo de capacidades cognitivas, sino también emocionales, que es tan importante. La educación moderna apunta a eso. Pero cuando uno como colegio quiere vender esa imagen, o esa idea, perdón, vemos de que no es muy bien aceptada por el público. ¿Por qué? Porque todavía no está a esos niveles sus necesidades. Son pocas las personas que entienden, porque de repente sí son profesionales, sí se han realizado en la parte académica y se dan cuenta que todavía la parte emocional ha sido deficientes, y ahí ellos sí entienden porque quieren que sus hijos sean más completos que ellos, entendiendo que no solo lo cognitivo, sino lo emocional es muy importante, que no solo es el manejo, digamos así, o la incorporación de información, sino el manejo de la información, porque si no seríamos unos computadores, ¿no? Ahora, ok, vamos a tener tiempo para abordar un poco más el tema de educación. Yo quiero volver nuevamente al tema de la publicidad y cómo eso puede influir en el concepto o en el comportamiento de las personas. Si nosotros tomamos la premisa que, como tú muy bien lo has mencionado, que sí existe una gran influencia, ¿no?, de mayor o de menor grado, dependiendo de niveles socioeconómicos, edades y todo por el estilo. ¿Okay? Mi pregunta, y lo que te quiero mencionar, es la siguiente. Quiere decir que si yo tengo que enfocar el concepto de publicidad para enfocarnos en el tema de educación, ¿a quién debería de enfocarme? ¿Al padre o al niño? Digamos, lo ideal sería enfocarse a ambos. Estamos en una etapa en la cual la sociedad está variando. Vamos a poner años atrás, el papá te decía, haz esto, y nosotros hijos lo hacíamos. En la actualidad el papá te dice, haz esto, y el hijo, no, yo quiero lo otro. Hoy en día mi hija de 3 años no me hace caso, ¿no? Y escoge su entonces, ropa que ponerse. Lógicamente, entonces tenemos que cambiar eso. Entonces, estamos en una sociedad en la cual todavía hay un grupo de papás que de repente dicen que va a ser el hijo, y otro grupo donde el hijo dice que va a ser el papá. Entonces, si yo quiero hacer una publicidad que realmente llegue, debería manejar a ambos lados. Entonces, la publicidad sería para todos, ¿no? Ya han cambiado los tiempos. Ahora el hijo decide. Claro, ¿no? El papá obedece. ¿Qué es lo correcto? Eso tendríamos que discutirlo. Pero si vamos netamente al tema de publicidad, la mejor publicidad es la que se enfoca a ambas personas. Quiere decir cada uno en función a necesidades, porque los dos van a tener necesidades totalmente diferentes en función a alguno de ellos. Así es. Perfecto. Vamos a irnos a una pequeña pausa y después de la pausa vamos a seguir abordando más el tema de colegios y en el tema de publicidad, ¿ok? Para poder seguir conversando al respecto, ¿sí? Amigos, vamos a una pausa y seguimos con la entrevista.